El estruendo seco de metal contra metal rasgó el aire, seguido por un grito ahogado y el sonido ensordecedor de vidrios rompiéndose. Inés no tuvo tiempo de reaccionar. El mundo a su alrededor giró como si estuviera atrapado en un caleidoscopio distorsionado. El coche giró 2 veces antes de detenerse abruptamente contra la barrera de seguridad. Un silencio pesado invadió la avenida concurrida, interrumpido solo por el zumbido distante de bocinas. El tablero parpadeaba frenéticamente. Luces de alerta danzaban frente a sus ojos, pero Inés apenas podía distinguirlas. Su cuerpo estaba atrapado contra el asiento, el cinturón de seguridad cortando su piel por la presión del impacto. Una gota de sangre se deslizó lentamente por su sien, mezclándose con el olor acre de gasolina y aceite quemado. Entonces, la oscuridad la envolvió, no muy lejos. Una mujer de mediana edad gritó pidiendo ayuda, mientras un grupo de curiosos comenzaba a aglomerarse alrededor del coche destrozado. Un joven con uniforme de repartidor sacó su teléfono y llamó a los servicios de emergencia. ¿Sigue viva?, preguntó con voz temblorosa, intentando mirar entre los escombros. En cuestión de minutos, el sonido de las sirenas cortó el caos del momento. Los paramédicos descendieron apresurados, trayendo camillas y equipos de socorro. Uno de ellos, con una mirada firme y experimentada, se acercó a la puerta del conductor y evaluó la situación. Tenemos una víctima inconsciente. Necesitamos sacarla con cuidado. Mientras tanto, el teléfono de Javier vibraba insistentemente sobre la mesa de su oficina. Frunció el ceño mientras leía un documento. Ajeno al mundo, fue solo cuando el tono de llamada sustituyó la vibración que finalmente respondió. Señor Javier, habla del Hospital Central. Su prometida, Inés Martínez, sufrió un accidente grave. ¿Puede venir aquí inmediatamente? Las palabras resonaron en la mente de Javier como una sentencia. Soltó el teléfono, dejándolo caer sobre la mesa con un golpe sordo y agarró las llaves del coche. El trayecto hasta el hospital fue un borrón de semáforos ignorados y curvas tomadas con rapidez, mientras la voz de la operadora repetía insistentemente en su cabeza, acérrimo grave, en el hospital. Las luces fluorescentes del pasillo parecían más brillantes de lo normal, reflejando la desesperación en los ojos de Javier. Corrió hasta la recepción y se anunció con la respiración entrecortada. Inés Martínez. La trajeron hace poco. ¿Dónde está? La recepcionista, acostumbrada a la angustia de los familiares, respondió con una calma ensayada. Está en la sala de emergencias. Un médico vendrá a hablar con usted en cuanto sea posible. Javier se sentó en una de las sillas de plástico, sintiendo el frío del material a través de su camisa. Su pierna temblaba incontrolablemente mientras apretaba las manos contra su rostro. Los recuerdos de Inés inundaron su mente, su sonrisa al planear la boda. La forma en que gesticulaba emocionada al hablar de sus proyectos en el trabajo. La idea de perderla era insoportable. Cuando finalmente apareció el médico, su expresión seria hizo que el corazón de Javier se acelerara. Ella está viva, pero en estado crítico. Sufrió un traumatismo craneal y estamos monitoreando para evitar complicaciones. La llevaremos a la UCI y la mantendremos bajo observación. Javier siguió al médico hasta la ventana de la sala donde yacía Inés. Estaba rodeada de tubos y máquinas que monitoreaban sus signos vitales. La imagen era devastadora. Se acercó lentamente, como si sus pasos pudieran romper algo aún más frágil en ese momento. Inés susurró, acercando los labios a su oído, estoy aquí. Vas a salir de esta, te lo prometo. Por un instante. Creyó ver que sus dedos se movían ligeramente. La mirada de Javier se llenó de esperanza, pero antes de que pudiera confirmarlo, la enfermera le pidió que se retirara. Ella necesita descansar. Puede volver más tarde. De vuelta en el pasillo. Javier se sentó nuevamente, pero esta vez su mirada estaba perdida. Había algo en sus ojos, una mezcla de preocupación y algo más, algo que no dejaría trasluz. La tenue luz de la habitación se filtraba a través de las cortinas beige, proyectando sombras irregulares sobre las paredes blancas. Un monitor cardíaco emitía pitidos rítmicos que llenaban el silencio, acompañados por el susurro constante de la máquina de oxígeno. Inés abrió los ojos lentamente, como si sus párpados pesaran toneladas. Al principio, todo era borroso. Los contornos de los objetos parecían bailar frente a ella hasta que finalmente su visión comenzó a enfocarse. ¿Dónde estoy?, pensó, pero no logró articular palabras. Intentó mover las manos, pero un dolor agudo en su brazo derecho la detuvo. Bajó la mirada y vio un cabestrillo que mantenía su extremidad inmóvil. Las vendas alrededor de su frente y el sabor amargo en su boca le confirmaron que algo grave había sucedido. La puerta de la habitación se abrió suavemente, y Javier entró con paso cauteloso, sosteniendo un ramo de lirios blancos. Su rostro estaba marcado por ojeras profundas y una tensión que no lograba disimular. Inés, estás despierta, dijo con un suspiro de alivio mientras dejaba las flores sobre la mesita junto a la cama. Ella lo miró confusa.
Quiso hablar, preguntar qué había pasado, pero su garganta estaba seca y las palabras no salieron. Javier se apresuró a tomar un vaso de agua con una pajilla y lo acercó a sus labios. Bebe despacio, le indicó con una voz suave pero cargada de emoción contenida, mientras el líquido calmaba su sequedad. Fragmentos de memoria comenzaron a aparecer en su mente. El sonido del impacto, el crujir del metal, el dolor y luego, oscuridad. Una sensación de pánico empezó a invadirla, pero Javier tomó su mano izquierda, intentando tranquilizarla. Todo va a estar bien. Estás a salvo ahora. Sin embargo, algo en su tono la incomodó. Sus palabras parecían sinceras, pero había una rigidez en su expresión que no podía ignorar. Mientras él hablaba de los doctores, de cómo había llegado al hospital y de los días que había pasado inconsciente, una imagen vaga y perturbadora cruzó por su mente, el eco de una voz. Ella nunca debería haber sobrevivido. Inés parpadeó rápidamente, tratando de enfocar ese pensamiento, pero era como si estuviera atrapado en una niebla. ¿Qué fue eso?, se preguntó. No quiso mencionar nada en ese momento, así que simplemente asintió a las palabras de Javier, fingiendo comprender y aceptar. Unos minutos después, entró una enfermera para revisar los signos vitales de Inés. Javier se apartó, observando desde un rincón de la habitación. ¿Cómo se siente, señorita Martínez?, preguntó la enfermera con una sonrisa amable mientras ajustaba los cables del monitor. Confundida y cansada, logró responder Inés con voz ronca. La enfermera sintió comprensiva. Es normal después de lo que pasó. Ha tenido mucha suerte. Podría haber sido peor. Mientras la enfermera salía de la habitación, Javier se acercó nuevamente. Voy a estar aquí contigo todo el tiempo que necesites, prometió. Pero Inés percibió una sombra en su mirada. Algo no cuadraba. Cuando finalmente quedó sola, Inés cerró los ojos, tratando de descansar. Sin embargo, el recuerdo de esas palabras seguía acechándola. Ella nunca debería haber sobrevivido. Era su voz. Estaba segura. Javier lo había dicho. Pero, ¿por qué? ¿Cuándo? ¿En qué contexto? El sueño la venció eventualmente, pero no fue reparador. En sus sueños, las sombras del accidente y el eco de esas palabras se entrelazaban, formando un torbellino de dudas y temores. Al despertar unas horas después, supo que no podía ignorarlo. Tenía que descubrir la verdad. El eco de las palabras no dejaba de resonar en su mente. Ella nunca debería haber sobrevivido. Inés abrió los ojos en la penumbra de la habitación, sintiendo un nudo de angustia en el pecho. Afuera, el sonido distante de los pasos de las enfermeras y el susurro de las ruedas de una camilla rompían el silencio. Decidió no cerrar los ojos nuevamente. Algo la inquietaba demasiado. Y la soledad de la noche no hacía más que amplificar sus pensamientos. Recordó el rostro de Javier horas atrás. Su sonrisa forzada, las palabras reconfortantes, pero también la rigidez en sus gestos. Hay algo que no me está diciendo, pensó. La puerta se abrió repentinamente, y una enfermera entró para ajustar el suero. Inés aprovechó la oportunidad. Disculpe, ¿mi prometido estuvo aquí todo el tiempo?, preguntó con voz apagada. La enfermera, mientras verificaba las máquinas, respondió distraídamente. Ha venido con frecuencia, pero no todo el tiempo. Se ausenta unas horas todos los días, aunque siempre regresa. Esa respuesta, lejos de tranquilizarla, sembró más dudas. Inés apretó los puños, sintiendo cómo la incertidumbre creía dentro de ella. Algo estaba mal, y su intuición le gritaba que no lo ignorara. Horas después, cuando las primeras luces del amanecer empezaban a filtrarse por las cortinas, Inés escuchó voces al otro lado de la puerta. Reconoció de inmediato la de Javier, pero también había una femenina, calmada pero firme. La curiosidad la obligó a permanecer en silencio, esforzándose por captar cada palabra. El seguro ya está en proceso. No debería haber problemas, dijo la voz de Javier con un tono que parecía nervioso. Asegúrese de que todo esté en orden. No podemos cometer errores, respondió la mujer, cuyo timbre denotaba profesionalismo. Inés sintió que el corazón le martillaba en el pecho. Seguro. Esa palabra despertó una alarma inmediata en su mente. Cerró los ojos, fingiendo dormir cuando la puerta se abrió y Javier entró de nuevo. Todo está en orden. Amor, descansa, dijo, con una sonrisa que esta vez se sintió más falsa que nunca. Cuando él salió de la habitación, Inés abrió los ojos de golpe. Su mente trabajaba rápido, intentando unir las piezas. Javier estaba ocultando algo, y esa palabra, seguro, podía ser la clave para descubrir qué realmente había sucedido aquella noche del accidente. Inés pasó la mañana en un silencio deliberado, observando cada movimiento de Javier durante sus visitas a la habitación. Había algo en su forma de comportarse, una mezcla de ansiedad contenida y un intento torpe de mostrarse tranquilo, que le resultaba cada vez más inquietante. Cuando él se retiró para atender una llamada, Inés decidió aprovechar el momento, extendiendo la mano hacia su mesilla.
Alcanzó el teléfono de Javier que había dejado olvidado junto a las flores. Sus dedos temblaban mientras desbloqueaba la pantalla y navegaba rápidamente entre las aplicaciones. Lo que encontró confirmó sus sospechas. En el correo electrónico había un mensaje reciente, con un asunto que le heló la sangre: confirmación del ajuste de la póliza de seguro. El correo detallaba el aumento en la cobertura y mencionaba la fecha exacta de la modificación, 2 semanas antes del accidente. El corazón de Inés se aceleró. Intentó procesar lo que había descubierto, pero una oleada de adrenalina la obligó a actuar rápidamente. Cerró el correo, colocó el teléfono donde lo había encontrado y se recostó, fingiendo dormir justo cuando Javier regresaba. ¿Todo bien?, preguntó él con su tono habitual, pero Inés notó un leve cambio en su expresión, como si sospechara algo. Sí, solo cansada, respondió con voz suave, esforzándose por mantener la calma. Las horas siguientes se sintieron eternas. Inés repitió una y otra vez los detalles del correo en su mente, intentando encontrar sentido a lo que había descubierto. El aumento del seguro no podía ser una coincidencia, pero ¿qué significaba realmente? ¿Podría Javier haber tenido algo que ver con su accidente? Por la tarde, cuando Javier se ausentó nuevamente, Inés aprovechó para llamar a Marta, su mejor amiga. Con voz baja y entrecortada, le relató lo que había encontrado. Necesito que me ayudes a investigar esto, le suplicó. Marta no dudó en responder. Dame unos días. Voy a buscar información, pero tú mantente alerta. Y por favor, no enfrentes a Javier hasta que tengamos algo concreto. Inés asintió, aunque Marta no podía verla. Colgó la llamada, sintiendo una mezcla de miedo y determinación. Sabía que había tocado una hebra de algo mucho más grande, y ahora no podía detenerse. La verdad estaba al alcance, pero también lo estaba el peligro. El silencio de la noche envolvía la habitación, pero la mente de Inés no descansaba. Los fragmentos de recuerdos y las sospechas que había acumulado la mantenían alerta. Decidió que no podía esperar a que Marta le trajera respuestas. Necesitaba entender qué había sucedido antes de aquel accidente. Con esfuerzo, se levantó lentamente de la cama, cuidando de no desconectar ninguno de los cables que la unían a las máquinas. Cojeando, alcanzó su bolso, que había quedado arrumbado en una esquina de la habitación. Lo abrió con manos temblorosas y buscó su viejo diario. Desde joven, Inés tenía la costumbre de anotar sus pensamientos, y esperaba que esas páginas le ayudaran a encontrar claridad. Se sentó junto a la ventana, dejando que la luz tenue de la luna iluminara las hojas gastadas. Al pasar las páginas, se topó con anotaciones que parecían triviales en su momento, pero ahora cobraban un nuevo significado. Había escrito sobre discusiones con Javier, sobre momentos en los que él había mostrado un control excesivo, comentarios que habían pasado desapercibidos. Uno en particular le llamó la atención. Hoy Javier se enfadó porque dije que quería cambiar el destino de nuestra luna de miel. Dijo que no tenía idea de lo difícil que era planearlo todo y que yo siempre complicaba las cosas. ¿Por qué me siento culpable cuando sé que no debería ser así? Inés también encontró referencias a una pelea específica, en la que Javier había dicho algo que ahora resonaba con fuerza: no tienes idea de lo que sería capaz de hacer por nosotros. En su momento, lo había interpretado como una declaración de amor apasionado, pero ahora esas palabras adquirían un tono siniestro. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras la realidad se abría paso en su mente. Había ignorado señales, justificándolas en nombre del amor, pero ahora esas señales eran imposibles de ignorar. Javier no era el hombre que ella creía conocer. La pregunta que la atormentaba era ¿hasta dónde había llegado? Antes de que pudiera seguir revisando, escuchó el sonido de pasos en el pasillo. Cerró rápidamente el diario y lo escondió bajo la almohada, fingiendo dormir. Esperó a que la puerta se abriera. Era Javier, quien entró en puntillas, como si intentara no despertarla. Desde su posición, con los ojos entrecerrados, lo observó. Javier se acercó a la mesilla, revisó su teléfono y luego se quedó mirándola en silencio. Había algo en su mirada que le heló la sangre. Una mezcla de preocupación y algo más. Cuando él finalmente salió de la habitación, Inés supo que no podía seguir ignorando lo evidente. Tenía que encontrar la verdad, pero necesitaba hacerlo con cuidado. Cada paso que daba la acercaba más a una revelación que podría cambiarlo todo. La claridad de la mañana llegó con una energía renovada para Inés. Aunque su cuerpo seguía débil, su mente estaba decidida. Necesitaba respuestas, y Marta era su único aliado confiable en ese momento. Pasadas unas horas, Marta llegó al hospital con una expresión de urgencia en su rostro. Llevaba una carpeta bajo el brazo, y sus ojos reflejaban una mezcla de preocupación y determinación. Inés, he encontrado algo que necesitas ver, dijo mientras se sentaba junto a la cama. Abrió la carpeta y le mostró unos documentos impresos. Javier tiene problemas financieros serios, comenzó Marta, señalando un extracto bancario con cifras alarmantes. Está endeudado hasta el cuello. Y no solo eso.
Hace unas semanas hizo un cambio significativo en tu póliza de seguro de vida. Ahora él es el principal beneficiario. El corazón de Inés latió con fuerza mientras procesaba la información. Las piezas empezaban a encajar y aunque lo había sospechado, escucharlo en voz alta le provocaba una mezcla de miedo y rabia. ¿Por qué no me dijo nada? ¿Por qué cambiaría algo así sin consultarme? Preguntó con la voz quebrada. Marta tomó su mano, buscando calmarla. No lo sé, pero esto no es normal. Inés, debemos actuar con cautela. Necesitamos más pruebas antes de enfrentarlo. Si sus intenciones son realmente malas, tenemos que protegerte. Inés asintió, aunque las lágrimas amenazaban con desbordarse. Su mundo entero estaba tambaleándose, y la persona en la que más había confiado ahora se perfilaba como un posible enemigo. Decidió que no podía permitirse ser víctima otra vez. Marta, ¿puedes investigar más? Algo me dice que esto es solo la punta del iceberg, pidió Inés con un tono firme. Marta asintió de inmediato. Antes de salir, Marta le dejó su teléfono personal para que pudiera contactarla en cualquier momento. Ten cuidado, Inés. No hagas nada impulsivo hasta que sepamos más. Estaré en contacto. Cuando Inés se quedó sola, su mirada se perdió en el techo de la habitación. La certeza de que Javier escondía algo la llenaba de una fría determinación. Sabía que el camino por delante sería peligroso, pero también estaba claro que no podía retroceder. Si había algo que Javier no quería que descubriera, entonces Inés estaba decidida a sacarlo a la luz, sin importar el costo. La calma de la tarde era solo aparente. Inés, sentada en su cama del hospital, sostenía el teléfono que Marta le había dejado. Sus manos temblaban ligeramente, pero su mirada era firme. Había pasado horas revisando en su mente cada detalle, cada palabra de los documentos que Marta le mostró. Ahora, más que nunca, sabía que no podía enfrentarse a Javier sin un plan claro. Cuando él llegó esa tarde, su sonrisa era tan cuidadosa como siempre. Llevaba una bolsa con su comida favorita. Un intento calculado de mostrar apoyo. Te traje algo que creo que te animará, dijo mientras colocaba la bolsa sobre la mesa. Gracias, respondió Inés con voz suave, tratando de sonar natural, aunque su exterior era tranquilo. Por dentro sentía que caminaba sobre una cuerda floja, mientras él hablaba de cosas cotidianas. Evitando cuidadosamente mencionar el accidente o cualquier tema serio, Inés observaba cada gesto, cada palabra. Notaba cómo sus ojos evitaban los suyos por demasiado tiempo y cómo sus manos se tensaban al colocar la comida. Javier, comenzó ella de repente, interrumpiendo su monólogo sobre el trabajo. Quiero preguntarte algo. El silencio llenó la habitación. Javier levantó la vista, intentando ocultar su incomodidad. Claro, dime, ¿por qué decidiste cambiar mi póliza de seguro de vida? Preguntó con calma. Pero sus ojos no se apartaron de él. La pregunta cayó como una piedra en un estanque. Javier parpadeó rápidamente, buscando una respuesta. Ah, bueno, lo hice porque quería asegurarme de que estuvieras protegida, de que si algo pasaba, yo pudiera encargarme de todo, sin decirme nada, agregó Inés. Con un tono que apenas insinuaba su desconfianza, Javier se inclinó hacia ella, tratando de recuperar el control de la conversación. Inés, todo lo que hago es por ti, por nosotros. No quería preocuparte, dijo, pero su voz tenía un leve temblor que no pasó desapercibido. Ella simplemente asintió, como si aceptara su explicación. Pero por dentro, cada palabra de él era una confirmación más de que algo no estaba bien. Cuando Javier finalmente se despidió y salió de la habitación, Inés sintió que podía respirar nuevamente. Sabía que no estaba lista para confrontarlo directamente, pero también sabía que el tiempo se estaba agotando. Esa noche, mientras revisaba nuevamente los documentos en el teléfono de Marta, encontró algo que le heló la sangre, un mensaje en borrador en el correo de Javier, dirigido a alguien desconocido. El asunto decía, plan final. Las primeras líneas eran claras y perturbadoras. No puedo esperar más. Tenemos que resolver esto esta semana. Inés cerró el teléfono y apretó los puños. La batalla apenas comenzaba, pero ahora tenía la confirmación de que Javier planeaba algo mucho más oscuro de lo que había imaginado. La duda había dado paso a la certeza. Javier era un peligro. Y ella tenía que actuar antes de que fuera demasiado tarde. El restaurante estaba lleno de conversaciones animadas y el sonido de cubiertos chocando contra los platos. La luz cálida de las lámparas colgantes creaba un ambiente acogedor que contrastaba con la tensión que Inés sentía en el fondo de su estómago. Había pasado horas planeando este momento, asegurándose de que todo estuviera en su lugar, a su lado. Marta le apretó la mano con discreción. ¿Estás lista?, susurró. Inés asintió, aunque su respiración era irregular. Enfrente de ellas, Javier sonreía, rodeado de amigos y familiares. Su fachada de hombre encantador estaba intacta. Pero Inés sabía que esa noche todo cambiaría. Cuando el camarero se acercó para tomar sus pedidos, Inés aprovechó el momento para ponerse de pie. Al hacerlo, todos los ojos se volvieron hacia ella.
Perdón por interrumpir, comenzó con voz firme pero cargada de emoción. Pero hay algo que necesito decir. Javier frunció el ceño, intentando mantener la calma. Inés, ¿qué estás haciendo?, preguntó. Pero ella lo ignoró. Durante las últimas semanas, he estado intentando entender qué pasó la noche de mi accidente, continuó, dejando que sus palabras flotaran en el aire. Lo que descubrí es que no fue un accidente. El murmullo en la mesa se detuvo de inmediato. Javier comenzó a levantarse. Pero Marta intervino, colocando una mano firme en su hombro. Espera, dijo con frialdad. Inés sacó de su bolso una carpeta con documentos que Marta había recopilado. Javier modificó mi póliza de seguro de vida semanas antes del accidente, dijo, abriendo la carpeta y mostrando las pruebas a los presentes. No solo eso, tiene deudas que no ha mencionado a nadie aquí. Esto no fue una coincidencia. Esto es ridículo, dijo Javier, intentando sonar indignado. ¿En serio estás haciendo esto aquí, frente a todos? Sí, Javier. Porque ya no puedo confiar en ti, respondió Inés con una firmeza que sorprendía incluso a ella misma. Sacó su teléfono y reprodujo una grabación que había encontrado en el correo de Javier. Un mensaje de voz donde discutía cómo resolver la situación con alguien más. Un primo cercano de Javier que hasta entonces había permanecido en silencio. Decidió intervenir. Es cierto. Javier me habló de sus problemas financieros, pero nunca pensé que llegaría tan lejos, dijo, su voz llena de incredulidad. La mesa entera estaba sumida en un silencio pesado. Javier, con el rostro pálido y los puños apretados, sabía que había perdido el control de la situación. Intentó defenderse, pero las pruebas eran irrefutables. Inés, sintiendo que finalmente había recuperado el poder sobre su propia vida, se permitió una leve sonrisa. La verdad estaba expuesta, y con ello, el comienzo de su libertad. El eco de la revelación en el restaurante se extendió rápidamente. Amigos y familiares de Javier, que hasta ese momento habían confiado ciegamente en él, comenzaron a apartarse. La tensión entre las miradas, los murmullos y las preguntas que lo rodeaban eran un preludio de su caída inevitable. Los días siguientes fueron un torbellino de eventos. Inés, con el apoyo incondicional de Marta, presentó las pruebas a un abogado de confianza. Con cada documento y grabación, el caso contra Javier se fortalecía. Las autoridades pronto comenzaron una investigación formal y el peso de las evidencias lo llevó a enfrentar cargos por fraude y posible intento de homicidio. Mientras tanto, Javier intentó desesperadamente recuperar el control. Su carisma habitual y sus palabras persuasivas ya no tenían efecto. Incluso sus más cercanos lo evitaban, asqueados por sus acciones. Su vida, construida sobre una fachada de éxito y encanto, se derrumbaba rápidamente. Inés, aunque aliviada por ver que la verdad salía a la luz, también enfrentaba sus propios demonios. El miedo y la traición habían dejado cicatrices profundas, pero también la habían fortalecido. Dedicó su tiempo a colaborar con las autoridades, asegurándose de que todas las piezas del rompecabezas encajaran para llevar a Javier ante la justicia. Un día, mientras revisaba documentos en su apartamento, recibió una llamada inesperada. Era el abogado. Inés, quería informarte que Javier ha sido detenido. Las pruebas son contundentes, y el juez ha ordenado su prisión preventiva mientras se realiza el juicio. La noticia la dejó sin palabras por un momento. Aunque lo había esperado, escuchar esas palabras la llenó de una mezcla de alivio y tristeza. Había amado a Javier, y enfrentar su caída era un recordatorio de lo lejos que había llegado el engaño. En los días posteriores, Inés comenzó a reconstruir su vida. Decidió mudarse a una nueva ciudad, lejos de los recuerdos del accidente y del dolor que Javier había causado. Poco a poco, encontró un sentido renovado al conectarse con una organización que ayudaba a personas que habían sufrido traiciones y abusos emocionales. Javier, por su parte, enfrentó el peso de sus acciones. Los cargos en su contra eran ineludibles, y la opinión pública se volvió en su contra. La caída de un hombre que había sido admirado por muchos fue rápida y definitiva. Para Inés, la justicia no solo significaba ver a Javier pagar por lo que había hecho, también significaba recuperar su propia voz, su fuerza y su libertad. En un cuaderno nuevo, escribió las palabras que marcaron el comienzo de su nueva etapa. Soy más fuerte que el dolor que me causaste. Este es mi renacer. La brisa fresca de la mañana acariciaba el rostro de Inés mientras caminaba por las calles adoquinadas de su nueva ciudad. El bullicio del mercado local llenaba el aire con risas, conversaciones y el aroma de flores frescas. Había pasado poco más de un mes desde que dejó atrás su antiguo hogar y aunque la transición no había sido fácil, cada día encontraba una razón para sentirse más en paz. Una mañana, mientras exploraba las vitrinas de las tiendas cercanas, sus ojos se detuvieron en un letrero que decía, Voluntarios necesarios, organización de apoyo emocional. Sin dudarlo, entró al pequeño local, donde una mujer de sonrisa cálida la recibió. Bienvenida, ¿en qué puedo ayudarte?, preguntó la mujer. Vi el letrero afuera.
Me gustaría ayudar. Creo que tengo algo que aportar. Respondió Inés, sintiendo que este paso era el comienzo de algo importante. En poco tiempo, Inés se integró al equipo, compartiendo su historia con otras personas que también buscaban sanar. Descubrió que, al escuchar y apoyar a otros, también sanaba sus propias heridas. Las sesiones grupales y los talleres se convirtieron en una fuente de inspiración, y pronto comenzó a liderar charlas sobre cómo superar la traición y reconstruir la confianza en uno mismo. Una tarde, mientras organizaba una actividad, se encontró con un joven que parecía especialmente perdido. Sus ojos reflejaban un dolor que ella reconocía bien. Con paciencia, lo animó a compartir su historia. Y al final de la sesión, él le dijo, «Gracias. Nunca había sentido que alguien realmente entendiera lo que estoy pasando». Esas palabras resonaron en el corazón de Inés. Había encontrado un propósito que no solo la ayudaba a sanar, sino que también le daba la oportunidad de transformar su dolor en algo valioso para otros. En su tiempo libre, Inés comenzó a escribir un libro. Las palabras fluían con naturalidad, narrando su experiencia y las lecciones que había aprendido. Al principio, escribía para ella misma, pero pronto se dio cuenta de que su historia podía inspirar a otros a encontrar su fuerza interior. En una de las últimas páginas del manuscrito, escribió, «El amor propio es el primer paso hacia la libertad. Nadie tiene el derecho de apagar nuestra luz, y siempre tenemos la capacidad de volver a encenderla». Un año después, en el aniversario de su mudanza, Inés se encontró de pie en un escenario, presentando su libro frente a una audiencia emocionada. Al mirar los rostros atentos frente a ella, sintió una gratitud inmensa. Había recorrido un largo camino desde el día del accidente y aunque las cicatrices permanecían, ahora eran un testimonio de su fuerza y resiliencia. «Gracias a todos por estar aquí hoy», su voz firme y clara. «Esta historia no es solo mía. Es de todos los que alguna vez han sentido que la vida los ha quebrado, pero decidieron reconstruirse. Si ya pude, ustedes también pueden». El aplauso llenó el auditorio, y en ese momento, Inés supo que había encontrado no solo un nuevo comienzo, sino también una razón para seguir adelante. Su historia, lejos de terminar, apenas estaba comenzando. ¿Qué mensaje te dejó esta historia? Nos encantaría leer tu opinión en los comentarios. Si disfrutaste de este video, no olvides suscribirte a DogGuys y dejarnos un like. Cada historia que compartimos está hecha con mucho cariño y dedicación para ofrecerte momentos especiales. Tu apoyo nos inspira a seguir creando contenido único. Gracias por acompañarnos en esta aventura y nos vemos en el próximo video.